Nació en un país donde la política no se discutía, se disparaba. Y en ese paisaje de polvo, machetes y juramentos, un niño iba a crecer con una idea clavada como una espina. Si no mandas, te mandan. Lo que nadie podía imaginar es que ese niño, Desiderio Arias, terminaría convirtiéndose en uno de los nombres más temidos y repetidos del noroeste dominicano, y que su vida entera quedaría marcada por una cuenta regresiva invisible. El tiempo, siempre el tiempo, corriéndole detrás como un perro de caza. En 1872, en la República Dominicana Rural, la ley era frágil y la autoridad cambiaba de manos con la misma rapidez con la que cambiaba el viento en los caminos de tierra. Desiderio Arias nació en una época en la que el Estado era una promesa lejana y la supervivencia dependía de redes personales. Familia, compadrazgo, lealtades armadas, en el Cibao y el noroeste, donde el comercio, el ganado y las rutas hacia la frontera marcaban la vida cotidiana, los hombres aprendían pronto a leer señales. ¿Quién estaba subiendo? ¿Quién estaba cayendo? ¿Quién debía un favor? ¿Quién cobraba una deuda? Arias creció en ese mundo áspero, donde la reputación era una moneda y el miedo, un idioma. No era un escenario romántico, era concreto, físico. El sonido de cascos en la madrugada podía significar visita o captura. Un rumor podía salvarte o condenarte. Y sobre todo, la política no era un debate de salón. Era un mapa de alianzas que se dibujaba con sangre. En ese ambiente, Desiderio aprendió lo esencial. La fuerza sin organización se desperdicia, y la organización sin fuerza se rompe. Desde joven, se movió en el espacio donde se cruzaban los intereses locales con las ambiciones nacionales. En el interior dominicano de finales del siglo XIX, los caudillos regionales no eran una anécdota. Eran el puente entre la gente y el poder central. Controlaban hombres, armas, caminos y podían inclinar elecciones o derribar gobiernos. Para un muchacho con instinto político, ese era el verdadero tablero. Y Desiderio Arias tenía instinto. No el instinto del orador elegante, sino el del hombre que entiende el terreno. ¿Quién manda en cada paraje? ¿Qué familia pesa? ¿Qué jefe militar se vende caro? ¿Qué promesa se cumple y cuál se olvida? Su ascenso no fue una línea recta. Fue una escalera hecha de crisis. La República Dominicana vivía sacudida por guerras civiles, levantamientos y cambios de gobierno. Los partidos, azules y rojos, horacistas y jimenistas después, no eran solo colores, eran bandos con memoria, con agravios, con muertos. Y en ese país, cada muerto era una deuda que alguien iba a cobrar. Desiderio Arias se fue formando en esa lógica. La política como una cadena de compromisos, y la traición como un riesgo permanente. En el noroeste, cerca de la frontera con Haití, la vida tenía una tensión adicional. La frontera no era una línea limpia, era un espacio de intercambio, contrabando, persecuciones, refugios. Quien dominaba esa zona podía controlar rutas, mercancías, y también el paso de hombres armados. Arias entendió temprano que el poder real no siempre estaba en la capital, sino en los puntos donde el Estado era débil y la necesidad era fuerte. Allí, un caudillo podía convertirse en árbitro, decidir quién trabajaba, quién comerciaba, quién dormía tranquilo. Pero el poder local tiene un precio. Te obliga a elegir bando cuando el país se parte en dos. Y el país se partía una y otra vez. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, la política dominicana se volvió una tormenta constante. Los gobiernos caían, los generales se levantaban, y las promesas de orden se convertían en nuevas guerras. En ese contexto, Arias fue ganando nombre como hombre de armas y de influencia. No era solo un jefe de hombres, era un operador de lealtades. Sabía cuándo apoyar, cuándo esperar, cuándo negociar. Y esa habilidad lo hizo útil y peligroso, porque en la República Dominicana de entonces, ser útil era la forma más rápida de volverte indispensable, y ser indispensable era la forma más rápida de volverte objetivo. Mientras Desiderio Arias consolidaba su autoridad regional, el país se acercaba a un choque mayor. La presión extranjera, las finanzas dominicanas, endeudadas y frágiles, abrieron la puerta a una intervención creciente de Estados Unidos en los asuntos internos. No era una amenaza abstracta, era una presencia que se sentía en aduanas, en acuerdos, en imposiciones. Para muchos dominicanos, aquello era humillante. Para otros, era orden. Para los caudillos regionales, era un peligro doble. El extranjero podía apoyar a un rival,
o podía intentar desarmar a todos. Y aquí aparece el primer gran reloj en la vida de Arias: el tiempo histórico. Cuando un país entra en la órbita de una potencia, los márgenes se achican. Lo que antes se resolvía con pactos locales empieza a resolverse con decretos, con marines, con listas. El caudillo que no se adapta queda fuera. El que se adapta demasiado se convierte en traidor ante los suyos. Arias, como otros, tuvo que moverse en ese filo. En esos años, su figura se fue asociando a la región del noroeste, especialmente a Montecristi y zonas cercanas, donde su influencia era real, palpable. No era un poder de papel. Era el tipo de poder que se nota cuando un hombre entra a un pueblo y las conversaciones bajan de volumen. El tipo de poder que se nota cuando un mensajero llega y nadie pregunta ¿por qué?, sino ¿de parte de quién? Pero el país no le iba a permitir quedarse solo en lo regional. La política dominicana arrastraba a sus hombres fuertes hacia el centro, como un remolino, y Arias empezó a jugar en ligas más grandes, en un tablero donde los nombres cambiaban rápido y las alianzas duraban lo que duraba una necesidad. En la primera década del siglo XX, las luchas internas se intensificaron. Los bandos se reorganizaban alrededor de líderes nacionales, y los caudillos regionales eran piezas clave. Arias se convirtió en uno de esos hombres a los que se les pedía apoyo para inclinar la balanza. Y cada vez que daba ese apoyo, ganaba algo. Pero también acumulaba enemigos. Porque en política dominicana, el enemigo no siempre es el que te dispara. A veces es el que te sonríe mientras toma nota. La tensión creció con la inestabilidad crónica. Los gobiernos buscaban controlar a los caudillos. Los caudillos buscaban mantener autonomía. Y en medio, la población pagaba el precio. Reclutamientos forzosos, saqueos, caminos inseguros, economías locales quebradas por la guerra. En ese ambiente, Arias no podía presentarse como un simple hombre fuerte. Tenía que presentarse como protector, y esa es una de las claves de su ascenso. El caudillo no solo manda por miedo, manda porque ofrece un tipo de orden cuando el Estado no lo ofrece. Sin embargo, ese orden era frágil. Dependía de su presencia, de su red, de su capacidad de responder rápido. Y el país se estaba moviendo hacia un tipo de control que no toleraba poderes paralelos. La intervención estadounidense de 1916 lo cambió todo. Cuando los marines desembarcaron y la ocupación se instaló, el mensaje fue brutalmente claro. El monopolio de la fuerza ya no sería negociable. Se buscó desarmar a los grupos armados, reorganizar la administración, controlar las aduanas, imponer un nuevo esquema de autoridad. Para muchos caudillos, aquello era una sentencia. Para Arias, era el inicio de una etapa donde cada decisión podía ser la última. Porque ¿qué hace un hombre que ha construido su poder en un país donde el poder se sostiene con armas? Cuando llega una fuerza extranjera que pretende quitarte las armas y, con ellas, tu razón de ser. Arias no fue el único en resistir, pero su nombre quedó ligado a la tensión del noroeste. En esa región, la ocupación no era solo una bandera extranjera, era patrullas, registros, órdenes, choques. La resistencia podía ser abierta o silenciosa, pero siempre tenía un costo. Y el costo no era solo personal, era para la gente que te seguía, para tu familia, para tu pueblo. Cada vez que un caudillo se enfrentaba al ocupante, el ocupante respondía con fuerza. Y cada vez que un caudillo cedía, perdía prestigio ante los suyos. Ese era el dilema. Si luchas, te aplastan. Si negocias, te llaman cobarde. Si te escondes, te olvidan. Arias tuvo que navegar ese laberinto. En esos años, su figura se volvió más compleja. No era simplemente rebelde o aliado. Era un actor que buscaba sobrevivir políticamente en un país ocupado, donde el margen de maniobra se reducía a pasos cortos y decisiones rápidas. La ocupación intentó imponer un nuevo orden, pero el viejo orden, el de las lealtades locales, no desapareció de un día para otro. Se replegó, se adaptó, esperó, y Arias sabía esperar. La ocupación también dejó una herida que marcaría el futuro: la creación y fortalecimiento de fuerzas armadas y policiales centralizadas, entrenadas bajo supervisión estadounidense. Eso significaba que, cuando los marines se fueran, quedaría una estructura capaz de imponer autoridad desde el centro. Para un caudillo regional, esa era una amenaza existencial. Arias lo entendió antes que muchos. El país que venía no iba a tolerar múltiples jefes armados. Iba a exigir uno. Y ahí aparece el segundo gran reloj: el tiempo personal. Arias no era un joven eterno.
Cada año que pasaba, el país cambiaba, y su ventana para convertir su poder regional en poder nacional se estrechaba. Si no daba el salto, lo arrinconarían. Si lo daba mal, lo destruirían. Cuando la ocupación terminó en 1924, la República Dominicana recuperó formalmente su soberanía, pero no volvió al mismo punto de antes. El tablero había cambiado. Los viejos caudillos seguían existiendo, sí, pero ahora había un Estado con más herramientas y una fuerza armada más organizada. El margen para la guerra improvisada se reducía. La política se volvía, al menos en apariencia, más institucional. Pero bajo esa superficie, las tensiones seguían vivas. En ese nuevo escenario, Arias reapareció con fuerza como figura clave del noroeste. Su nombre ya no era solo local, era nacional. Había sobrevivido a la ocupación, a las persecuciones, a los cambios de gobierno, y sobrevivir en la República Dominicana de esa época era una forma de victoria, pero también era una señal. Si seguías vivo, era porque todavía eras peligroso. Arias se movió en la política de los años 20 con la habilidad del hombre que ha visto demasiadas traiciones como para confiar en promesas. Su influencia se sentía en elecciones, en nombramientos, en equilibrios regionales y, sobre todo, en la capacidad de movilizar hombres. En un país que intentaba convencerse de que la era de los caudillos estaba terminando, Arias era la prueba de que aún no, pero el país estaba incubando algo nuevo, algo más frío y más eficiente que el caudillismo tradicional. En las sombras de la institucionalidad naciente, un militar ambicioso iba acumulando poder dentro de la estructura armada creada y, fortalecida en los años de ocupación, un hombre que entendía que el futuro no era tener una región, era tener el Estado entero. Ese hombre se llamaba Rafael Leónidas Trujillo. Y aquí, sin que Arias lo supiera del todo, la cuenta regresiva se aceleró. Porque el conflicto que definiría su destino no sería solo contra un gobierno de turno, ni contra un rival regional, sería contra un sistema nuevo, centralizado, disciplinado, que no negociaba como los viejos políticos. Absorbía o eliminaba. Arias, formado en el mundo de pactos y levantamientos, estaba a punto de enfrentarse a un adversario que no jugaba con las mismas reglas. A finales de los años 20, mientras Arias mantenía su peso político y su autoridad en el noroeste, el país se acercaba a una elección que iba a cambiarlo todo. Las tensiones entre facciones, la fragilidad institucional, el cansancio social y la ambición militar se mezclaban como pólvora en un cuarto cerrado. Arias, con su experiencia, podía olerlo. Venía una tormenta. Y en una tormenta así, un caudillo no puede quedarse quieto. El problema era que el tiempo ya no era el de antes. Antes, una crisis podía durar meses y resolverse con un pacto. Ahora, una crisis podía resolverse en días, con una purga. Arias estaba entrando en la última etapa de su ascenso, sin saber que el país estaba a punto de elegir, o de sufrir, a un hombre que convertiría la política dominicana en una maquinaria de control total. Y mientras Desiderio Arias se preparaba para jugar su siguiente carta, el reloj seguía corriendo, silencioso, implacable. Porque en la República Dominicana que venía, el caudillo que no se arrodillara tendría una sola opción: pelear. Y pelear, esta vez, significaría hacerlo contra el futuro. En 1929, el aire en Santo Domingo tenía un olor raro, mezcla de promesa y amenaza. En los cafés se hablaba de normalidad, de elecciones, de un país que por fin iba a dejar atrás la era de los alzamientos. Pero en 1900 los cuarteles se hablaba otro idioma, uno más corto y más duro. Y Desiderio Arias, que había sobrevivido a ocupaciones, pactos rotos y persecuciones, entendió algo que casi nadie se atrevía a decir. En voz alta: la República Dominicana no estaba saliendo del peligro. Estaba cambiando de tipo de peligro. Arias venía de un mundo donde el poder se negociaba con hombres, con rutas, con lealtades que se podían tocar. Su fuerza estaba en el noroeste, en esa franja donde el Estado siempre llegaba tarde y donde un caudillo podía ser juez, policía y gobierno al mismo tiempo. Pero el país que se estaba formando después de 1924 ya no quería jefes regionales. Quería un centro fuerte. Y el centro, cada vez más, olía a uniforme. La elección de 1930 se acercaba como una tormenta que no se ve, pero se siente en la piel. Horacio Vázquez, presidente y viejo zorro de la política, intentaba sostener el equilibrio. Había caudillos que todavía pesaban, partidos que todavía discutían, y una población cansada de vivir con el corazón en la garganta. En ese tablero, Arias era una pieza grande, no solo por su nombre,
sino por lo que representaba. Era la prueba viviente de que el país seguía siendo un mosaico de poderes. Y para cualquiera que soñara con un mando total, Arias era un obstáculo o un trofeo. En esos meses, Rafael Leónidas Trujillo ya no era solo un militar con ambición. Era el jefe del ejército, el hombre que controlaba la estructura armada que la ocupación estadounidense había dejado como herencia. Una fuerza más disciplinada, más centralizada, más moderna que las montoneras de antaño. Trujillo entendía algo esencial. Si controlas el ejército, controlas el ritmo del país. Y si controlas el ritmo, controlas el miedo. Arias, por su parte, no era ingenuo. Había visto demasiadas veces cómo un aliado se convertía en verdugo. Sabía que el poder militar, cuando se concentra, no pide permiso, exige. Pero también sabía que en la política dominicana la palabra inevitable era peligrosa. Nada era inevitable si todavía tenías hombres, territorio y prestigio. Y él tenía las tres cosas. Entonces llegó el golpe que cambió el tablero. El movimiento contra Horacio Vázquez, encabezado por Rafael Estrella Ureña, con Trujillo, jugando una partida más fría. La clave no fue solo la rebelión, fue la neutralidad calculada del ejército. En un país donde el ejército debía defender al gobierno, el ejército decidió mirar hacia otro lado. Esa mirada fue un disparo sin bala. Y cuando el gobierno se dio cuenta, ya era tarde. La caída de Vázquez abrió una puerta enorme, y por esa puerta entró el futuro con botas. Estrella Ureña asumió como presidente provisional, y se convocaron elecciones. En el papel era un proceso político. En la calle era otra cosa. Intimidación, presión, un ambiente donde la gente aprendió a callar antes de terminar la frase. Trujillo se lanzó como candidato, y el país, que había vivido guerras civiles, empezó a sentir un miedo distinto. No el miedo del caos, sino el miedo del orden absoluto. ¿Dónde quedaba Arias en ese nuevo escenario? En una posición incómoda y peligrosa. Demasiado fuerte para ignorarlo, demasiado independiente para confiar en él. Trujillo necesitaba, al menos al principio, que los viejos poderes regionales no se le vinieran encima todos a la vez. Y Arias necesitaba tiempo para medir al nuevo hombre fuerte, para entender si era un aliado temporal o una amenaza definitiva. Aquí es donde la historia se vuelve tensa como una cuerda. Arias no se enfrentó de inmediato, no porque no pudiera, sino porque sabía que el primer error sería el último. En el país de antes, un caudillo podía levantarse, negociar, volver a levantarse. En el país que Trujillo estaba construyendo, un levantamiento no era un episodio. Era una excusa para borrar a alguien del mapa. Las elecciones de 1930 fueron, en la práctica, una coronación. La oposición fue acorralada. Muchos candidatos se retiraron. El ambiente se volvió irrespirable. Trujillo ganó con una cifra aplastante que no necesitaba explicación. Era el resultado de un país que había sido empujado contra la pared, y cuando Trujillo asumió, el mensaje fue inmediato. Aquí no habrá dos poderes. Aquí no habrá regiones autónomas. Aquí no habrá caudillos. Pero el mensaje no se envía solo con discursos. Se envía con hechos. Y Trujillo empezó a mover piezas con una precisión que a Arias le debió parecer casi antinatural. Nombramientos, destituciones, reestructuración de mandos, control de armas, vigilancia. El Estado comenzó a estirar sus dedos hacia el interior, hacia los pueblos donde antes mandaban otros, y cada dedo venía con un uniforme. Arias, que había construido su autoridad en el noroeste, vio cómo el nuevo régimen intentaba penetrar su zona de influencia. No era solo política, era economía, rutas, aduanas, contrabando, control de hombres. Era el corazón mismo del poder local. Y cuando te tocan el corazón, no puedes fingir que no lo sientes. Trujillo, además, tenía una ventaja psicológica. No necesitaba negociar como los viejos líderes. Podía ofrecer cargos, sí, pero esos cargos venían con una cadena invisible. Podía prometer seguridad, pero esa seguridad era también vigilancia. Podía hablar de pacificación, pero la pacificación significaba desarme. Y desarmar a un caudillo no era quitarle rifles, era quitarle identidad. Arias intentó moverse en ese filo. Por momentos, pareció buscar acomodo, mantener influencia sin provocar una guerra frontal. Pero el nuevo régimen no estaba diseñado para convivir con figuras como él. Trujillo no quería un Arias controlado, quería un Arias inexistente, y esa diferencia lo cambiaba todo. En el noroeste, la tensión se volvió visible. No hacía falta un gran anuncio. Bastaba con ver cómo se comportaban los hombres. Los rumores corrían como pólvora. Que si el gobierno iba a mandar tropas,
que si iban a arrestar a tal jefe local, que si estaban haciendo listas. En un país donde las listas siempre terminaban en sangre, la gente aprendió a leer el silencio. Arias, mientras tanto, cargaba con un reloj que no era solo político, era biológico. Tenía casi 60 años. En su mundo, esa edad no era un número. Era un desgaste acumulado de campañas, de noches sin dormir, de decisiones tomadas con el cuchillo en la garganta, y sin embargo, el nuevo enemigo no le daba tregua. Trujillo era más joven. Tenía el aparato del Estado, tenía el ejército, tenía la capital, tenía la maquinaria. Arias tenía su región, su nombre, su historia, y un margen de tiempo que se estrechaba. El giro inesperado fue que el conflicto no estalló de inmediato como una guerra abierta, sino como una asfixia. Trujillo empezó a apretar sin disparar demasiado, a cortar rutas de influencia, a reemplazar hombres, a sembrar miedo. Era una estrategia moderna. No destruir de golpe, sino aislar, convertir al caudillo en una isla. Y luego, cuando la isla ya no tiene puentes, hundirla. Arias lo sintió. Y cuando un hombre como Arias siente que lo están encerrando, no espera a que la puerta se cierre. En el interior, su figura seguía siendo poderosa, pero el país estaba cambiando de textura. Antes, un caudillo podía convocar hombres con un mensaje y una promesa. Ahora, esos hombres tenían familias que temían represalias, pueblos que temían castigos colectivos, comerciantes que temían perderlo. Todo si el gobierno los marcaba. Trujillo no solo combatía con armas, combatía con el miedo a las consecuencias. Aún así, Arias no era un símbolo vacío, era un poder real, y Trujillo lo sabía. Por eso, el régimen necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba legitimidad para aplastarlo. Necesitaba presentarlo como amenaza al orden, como residuo del pasado, como bandido, como enemigo de la paz. Y esa narrativa empezó a construirse con paciencia venenosa. En ese punto, la vida de Arias entró en una cuenta regresiva que ya no era invisible. Se volvió concreta. Cada semana que pasaba, el cerco se cerraba un poco más. Cada movimiento del gobierno era una señal. Te estamos midiendo. Cada visita de un oficial, cada cambio de mando, cada patrulla nueva en una zona sensible, era un recordatorio. El Estado está llegando. Y cuando el Estado llega con Trujillo, no llega a conversar. Arias tuvo que tomar decisiones con el tiempo en contra. Si se sometía, perdía su razón de ser y quedaba a merced de un hombre que no perdonaba la independencia. Si se levantaba, le daba a Trujillo la excusa perfecta para destruirlo con todo el aparato nacional. Era una trampa de dos salidas, y ambas olían a final. La tensión se convirtió en algo casi cinematográfico. Un caudillo viejo, curtido, con el mapa del noroeste en la cabeza, frente a un dictador en ascenso que no necesitaba conocer cada camino porque controlaba el país desde los cuarteles. Uno dependía de lealtades personales, el otro de una máquina. Uno era carne e historia, el otro estructura y futuro. Y entonces, como si el destino quisiera apretar aún más, el régimen comenzó a actuar con mayor descaro. La persecución política se intensificó. El mensaje era claro. No habrá espacio para figuras que no se arrodillen. Arias, que había vivido en un país donde la política era violenta, empezó a comprender que la violencia que venía sería distinta. No sería la violencia caótica de las guerras civiles, sino la violencia administrativa, sistemática, con sello oficial. En el noroeste, la gente empezó a hablar en susurros sobre lo inevitable, que Arias y Trujillo no podían coexistir, que era cuestión de tiempo, y el tiempo, otra vez, era el enemigo principal, porque Trujillo no tenía prisa emocional. Tenía prisa estratégica. Necesitaba consolidar el poder sin fisuras, y para eso debía eliminar los centros alternativos de autoridad. Arias, acorralado, se convirtió en el último gran recordatorio de que el país no siempre había sido una sola voz. Y eso, para una dictadura naciente, era intolerable. El choque ya no era una posibilidad, era una línea recta, solo faltaba el momento exacto. Y mientras el país se acostumbraba, casi sin darse cuenta, a obedecer por miedo, Desiderio Arias se preparaba para lo único que un caudillo de su época podía hacer cuando le quitan el aire. Resistir, no por romanticismo, no por gloria, sino porque, en su mundo, rendirse no era vivir, era desaparecer. El reloj seguía corriendo, y esta vez, cada tic sonaba como un paso de botas acercándose. El primer disparo de esta guerra no sonó en un campo abierto ni en una emboscada, sonó en una oficina, en un papel sellado, en una orden que parecía administrativa, casi limpia.
pero que, en realidad, era una sentencia. El nuevo estado iba a entrar al 100 noroeste como entra un cuchillo en una tela, sin pedir permiso y sin dejar espacio para remiendos. Y Desiderio Arias lo entendió con una claridad brutal. Trujillo no venía a discutir poder. Venía a borrar la idea misma de que el poder pudiera estar en otro lugar que no fuera su mano. Arias había vivido demasiadas vidas dentro de una sola. Había sido guerrero, árbitro, aliado incómodo, enemigo necesario. Había visto presidentes caer como fichas y había visto a la ocupación estadounidense dejar una herencia venenosa. Un ejército nacional, que ya no dependía de caudillos, sino de una cadena de mando. Esa cadena ahora tenía un solo nombre en la punta. Y cuando una cadena se tensa, lo que está en medio se rompe. En 1930, mientras la capital se llenaba de retratos, desfiles y un lenguaje nuevo, orden, progreso, pacificación, en Monte Cristi, en Dajabón, en Santiago Rodríguez, la palabra que se repetía era otra. Cerco. No era paranoia, era geografía. El régimen empezó a colocar comandantes leales, a rotar oficiales para que nadie echara raíces, a controlar el tránsito de armas, a vigilar caminos que antes eran invisibles para el Estado. Donde antes bastaba con conocer a un hombre, ahora había que pasar por un cuartel, y cada cuartel era una antena del miedo. Trujillo no atacó a Arias de frente al principio. Lo estudió. Lo midió como se mide a un animal grande, no por su fuerza, sino por sus hábitos. ¿Quién lo visitaba? ¿Quién le debía favores? ¿Qué comerciantes lo financiaban? ¿Qué rutas lo alimentaban? Y sobre todo, ¿cuánto tiempo tardaría en quedarse solo? Porque esa era la estrategia. No derrotarlo en batalla, sino dejarlo sin aire. Arias, por su parte, intentó moverse con la cautela de quien sabe que cualquier paso puede ser el último. En su mundo, un caudillo podía negociar desde la fuerza, pero Trujillo había cambiado las reglas. La fuerza ya no era un grupo de hombres armados en una región. La fuerza era el Estado entero, con su ejército, sus cárceles, sus jueces, sus periódicos, sus listas. Y las listas eran el nuevo fusil. No mataban de inmediato, pero señalaban quién iba a ser borrado. La tensión se volvió personal. No era solo política nacional, era un duelo de estilos. Arias representaba el país de los pactos rotos, de las lealtades de carne y sangre, de la autoridad que se gana en el terreno. Trujillo representaba el país de la disciplina, del expediente, del uniforme que no discute. Y en ese choque había un detalle que hacía todo más cruel. Arias ya no era joven. Su cuerpo cargaba décadas de campañas, de noches sin dormir, de heridas visibles e invisibles. Tenía casi 60 años. Y en la República Dominicana de entonces, esa cifra no era un dato. Era una cuenta regresiva. Trujillo lo sabía. El tiempo también era un arma. El régimen empezó a apretar con medidas que parecían pequeñas, pero que juntas formaban una soga. Un aliado de Arias era trasladado. Un jefe local era reemplazado por un hombre de confianza del gobierno. Un comerciante recibía una visita amable de un oficial que le recordaba quién podía cerrar su negocio. Un rumor corría. Que tal familia estaba marcada, que tal finca sería confiscada, que tal hombre sería acusado de conspiración. Y en un país donde la acusación podía ser suficiente para desaparecer, el rumor era una bala que no necesitaba pólvora. Arias intentó sostener su red, pero la red se estaba convirtiendo en trampa. Cada contacto era un riesgo. Cada reunión podía ser infiltrada, cada mensaje podía ser interceptado. Trujillo no necesitaba ganar el corazón del noroeste. Le bastaba con sembrar la idea de que resistir era suicidio colectivo, y esa idea empezó a funcionar. Hombres que antes habrían seguido a Arias por orgullo, ahora pensaban en sus hijos, en sus casas, en la posibilidad de que el castigo no cayera solo sobre el rebelde, sino sobre el pueblo entero. Entonces llegó uno de esos giros que cambian el tono de una historia. El régimen comenzó a hablar de Arias no como rival político, sino como amenaza al orden. La propaganda lo pintaba como residuo del pasado, como caudillo que impedía la modernización, como foco de inestabilidad. Era una operación quirúrgica. Quitarle legitimidad antes de quitarle la vida. Porque si el país aceptaba que Arias era el problema, entonces cualquier solución, por brutal que fuera, podía venderse como medicina. Arias, que había sobrevivido a gobiernos y ocupaciones, comprendió que ya no estaba en una disputa normal. Estaba frente a un poder que no buscaba equilibrio, sino monopolio. Y ahí apareció el límite de su estrategia. No había espacio para un acuerdo duradero.
Trujillo podía ofrecerle un cargo, una salida honorable, una reconciliación, pero Arias sabía leer entre líneas. Un cargo era una jaula, una reconciliación era vigilancia. Una salida honorable era una forma elegante de desarmarlo y dejarlo a merced del capricho del dictador. El reloj se aceleró cuando el régimen empezó a mover tropas hacia zonas sensibles del noroeste con la excusa de garantizar la seguridad. La palabra seguridad sonaba como una broma negra. ¿Seguridad para quién? ¿Seguridad contra quién? En los caminos, los uniformes se multiplicaron. En los pueblos, la gente bajaba la voz al ver pasar una patrulla. En las noches, las ventanas se cerraban antes. Y en ese silencio, Arias escuchaba lo que de verdad estaba ocurriendo. El país estaba aprendiendo a obedecer, pero Arias no era un hombre que pudiera simplemente desaparecer sin intentar algo. Su autoridad no era solo ambición, era identidad. Era el papel que había jugado durante décadas en una región donde el Estado era una sombra. Si se rendía, no solo perdía poder, perdía sentido. Y Trujillo contaba con eso. Contaba con que Arias, acorralado, haría un movimiento desesperado. Porque un movimiento desesperado era el pretexto perfecto. La presión se volvió casi física. Se hablaba de órdenes de arresto, de expedientes armados, de acusaciones listas para ser leídas en voz alta, y al mismo tiempo llegaban mensajes ambiguos. Emisarios que sugerían arreglos, intermediarios que ofrecían garantías que nadie podía firmar de verdad. Era una danza venenosa. Te ofrecen una mano mientras te muestran el cuchillo. Arias empezó a preparar lo inevitable. No como un romántico, sino como un hombre práctico que entiende el terreno. Reunió a los suyos, midió lealtades, revisó rutas, calculó refugios, pero cada cálculo chocaba con una realidad nueva. El estado de Trujillo tenía alcance, tenía radios, tenía carreteras vigiladas, tenía una estructura que podía moverse más rápido que las montoneras. Lo que antes era ventaja, conocer cada camino, ahora era insuficiente si el enemigo podía cerrar el mapa entero. Y aún así, hubo un instante en que pareció posible un equilibrio, un instante breve, casi ilusorio, en el que algunos pensaron que Trujillo toleraría a Arias como figura regional, siempre que se mantuviera quieto, pero ese fue el espejismo más peligroso, porque Trujillo no toleraba símbolos alternativos. Un caudillo vivo, respetado, con historia, era una amenaza incluso si estaba sentado. Era una sombra que recordaba que el poder podía no ser absoluto, y una dictadura naciente no soporta sombras. Necesita luz total, una luz que quema. La tensión subió cuando comenzaron a caer hombres del entorno de Arias, no siempre con grandes titulares. A veces era un arresto discreto, a veces una investigación, a veces un traslado que, en la práctica, era un destierro. Cada golpe era un mensaje. Podemos tocarte donde quieras. Y cada mensaje era también una invitación a cometer el error final. Levantarse antes de estar listo. Arias se encontró atrapado en una paradoja cruel. Si no hacía nada, el cerco lo asfixiaba lentamente hasta dejarlo sin capacidad de respuesta. Si hacía algo, le daba a Trujillo la excusa para aplastarlo con el Ejército Nacional y presentarlo como enemigo de la paz. Era una trampa perfecta, diseñada por alguien que entendía que el poder no se gana solo con balas, sino con narrativa. Y entonces, como si el destino quisiera apretar todavía más, el tiempo se volvió un enemigo visible. No era solo la edad. Era la velocidad con la que el régimen consolidaba su control. Cada semana que pasaba, Trujillo colocaba a otro hombre leal, cerraba otra puerta, compraba otra conciencia, intimidaba a otro pueblo. Arias podía sentir cómo el país se endurecía alrededor de él, como cemento fresco que se vuelve piedra. En ese clima, cualquier chispa podía incendiarlo todo. Un rumor de conspiración, un encuentro mal interpretado, un disparo en una cantina. Y el régimen estaba listo para convertir cualquier chispa en incendio nacional, porque el incendio justificaría la represión. Y la represión, a su vez, consolidaría el miedo. Arias, con la experiencia de quien ha visto demasiadas traiciones, empezó a desconfiar incluso de los silencios. ¿Quién estaba hablando con el gobierno? ¿Quién estaba siendo comprado? ¿Quién estaba siendo amenazado? En una dictadura que se construye, la lealtad se vuelve un material frágil. Se quiebra con una promesa o con un golpe. Y Trujillo tenía ambas cosas en abundancia. La imagen que dominaba esos meses era casi cinematográfica. Un hombre viejo, de mirada dura, en una región que lo conocía por nombre y por historia, frente a un poder joven y centralizado que no necesitaba conocerlo personalmente para destruirlo. Arias era un cuerpo con memoria. Trujillo era una máquina sin memoria, pero con método. Y cuando una máquina decide que algo estorba, no discute.
lo tritura. El noroeste empezó a sentir que se acercaba una tormenta distinta a las de antes. No era la tormenta de los alzamientos tradicionales, donde se sabía quién disparaba y por qué. Era una tormenta de Estado, con decretos, con uniformes, con acusaciones, con castigos colectivos, una tormenta que podía caer sobre cualquiera que estuviera cerca del objetivo. Arias, acorralado, tuvo que aceptar una verdad amarga. Ya no estaba luchando solo por su poder, sino por su supervivencia, y esa verdad le puso un límite de tiempo que no podía ignorar. Si esperaba demasiado, lo capturarían sin disparar un tiro. Si se movía demasiado pronto, lo aplastarían con todo el aparato nacional. Tenía que elegir el momento exacto. Y el momento exacto, en una dictadura que controla el ritmo del país, casi nunca lo elige el perseguido. En ese filo, Arias se preparó para resistir, sabiendo que resistir ya no era una jugada política, sino una apuesta contra un sistema que estaba aprendiendo a matar con eficiencia. Y mientras el país, poco a poco, se acostumbraba a la idea de que solo podía haber una voz, Desiderio Arias se convirtió en algo más peligroso que un rival. Se convirtió en una prueba viviente de que el miedo todavía no lo había ganado todo. El reloj seguía corriendo, y cada tic ya no sonaba como un paso que se acerca, sonaba como un cerrojo que se cierra. Si Desiderio Arias hubiera aceptado el arreglo, hoy sería una nota al pie. Un caudillo domesticado, una foto borrosa en un despacho, pero eligió lo contrario. Y por eso su final no fue un retiro. Fue una cacería con uniforme, con listas, con radios, y con un reloj que ya no marcaba horas, sino días. En el noroeste, el aire se volvió pesado, no por el calor, sino por la certeza de que el cerco ya no era metáfora. Era logística, era un mapa con puntos rojos, era el Estado aprendiendo a cerrar caminos como quien cierra una mano. Trujillo no necesitaba convencer a todo el país de que Arias era culpable. Le bastaba con convencerlo de que era inevitable. Y la inevitabilidad es el veneno más eficaz. Cuando la gente cree que algo va a pasar, empieza a comportarse como si ya hubiera pasado. Arias lo sintió en detalles mínimos. En el saludo que se acortaba, en la visita que se posponía para otro día, en el comerciante que de pronto no tenía mercancía, en el mensajero que tardaba demasiado, la red de lealtades, esa telaraña que durante décadas había sostenido a los caudillos, se estaba deshilachando por un método nuevo. No con balas, sino con miedo administrado. Un miedo que llegaba en forma de recomendación, de consejo, de «mejor no te metas», y detrás de cada consejo, la sombra de una cárcel. Trujillo apretó con precisión. No era un choque frontal todavía. Era una operación de aislamiento. Se movieron oficiales, se reforzaron destacamentos, se vigilaron pasos. Se controló el tránsito de armas como si el noroeste fuera una frontera enemiga, y lo era. Porque Arias no era solo un hombre. Era un símbolo de autonomía regional. Una prueba de que el poder podía tener raíces fuera de la capital. Para una dictadura que estaban haciendo, eso era intolerable. Arias, con casi 60 años, entendió que su enemigo no era solo Trujillo. Era el tiempo. Su cuerpo ya no respondía como antes. Las noches pesaban, las decisiones dolían, y sin embargo, la presión lo obligaba a moverse como si tuviera 20. Esa era la crueldad del cerco. Te obliga a correr cuando ya no puedes correr. Y si te detienes, te alcanzan. En ese clima, llegaron mensajes. Algunos eran amenazas disfrazadas de cortesía. General, el jefe desea paz. Otros eran promesas sin firma. Si se retira, se le respetará. Arias había visto demasiadas garantías evaporarse en la historia dominicana como para creer en palabras. Sabía lo que significaba una paz ofrecida por un poder que no tolera rivales. Significaba desarme, vigilancia, humillación y, cuando ya no sirvas, desaparición. El giro más venenoso fue la propaganda. De pronto, Arias dejó de ser un adversario político y pasó a ser el obstáculo, el residuo del pasado, el caudillo que impedía el orden. La palabra pacificación empezó a sonar como una sentencia, porque pacificar, en boca de un régimen que se estaba consolidando, no era reconciliar, era borrar. Y borrar no solo al hombre, sino la idea de que alguien pudiera desafiar al centro. Arias tomó una decisión que lo empujó al borde. Resistir, no por romanticismo, sino por lógica. Si se quedaba quieto, lo capturaban sin disparar. Si se entregaba, lo convertían en trofeo. Si huía, lo perseguían como ejemplo. Resistir era la única forma de conservar algo de control sobre su destino. Pero resistir también era darle a Trujillo el pretexto perfecto,
La trampa estaba cerrada. Cualquier movimiento era culpable. Y entonces el reloj se volvió visible. No era una metáfora. Eran rumores de órdenes de arresto. Eran expedientes listos. Eran tropas moviéndose con excusas de seguridad. Arias sabía que, una vez que el régimen decidiera actuar, no habría negociación posible. La dictadura no negocia cuando ya tiene el arma cargada. Negocia antes, para que bajes la guardia. Después, solo ejecuta. En la primavera de 1931, el noroeste parecía contener la respiración. Los caminos se llenaron de ojos. Los pueblos aprendieron a callar. Y en ese silencio, Arias reunió a los suyos con una urgencia que no necesitaba discursos. El tiempo se acababa. No tenía meses, tal vez no tenía semanas. Tenía el margen estrecho de un hombre al que están convirtiendo en objetivo nacional. El 20 de junio de 1931 llegó como llegan los días que cambian una vida. Con una normalidad falsa. El sol no anuncia tragedias. Los pájaros no advierten emboscadas. Pero el país ya estaba preparado para ver ese día como un acto de orden. La maquinaria estaba lista para contar la historia a su manera. Arias se movía en su territorio, en esa geografía que durante años había sido su fortaleza, pero ahora el terreno ya no era solo tierra y monte. Era comunicación, era mando central, era coordinación. El estado de Trujillo podía cerrar rutas, movilizar hombres, cortar apoyos. Lo que antes era ventaja, conocer cada vereda, se volvió insuficiente cuando el enemigo podía convertir el mapa entero en una jaula. La confrontación final no fue un duelo limpio, no lo son las cacerías. Fue el choque entre un caudillo que dependía de lealtades personales y un régimen que dependía de una estructura. Arias, con su gente, enfrentó fuerzas que ya no respondían a pactos regionales, sino a una cadena de mando que terminaba en un solo nombre. Y cuando esa cadena se tensa, no se rompe arriba, se rompe abajo, sobre los cuerpos. Ese día, Desiderio Arias murió. Murió en medio de la persecución. En el punto exacto donde su biografía se convierte en advertencia. No fue solo la muerte de un hombre, fue el mensaje que la dictadura necesitaba enviar al país. El tiempo de los caudillos había terminado, y el que no lo entendiera lo entendería a la fuerza. La noticia corrió con una velocidad extraña, como si ya estuviera escrita antes de ocurrir. Y, de inmediato, el relato oficial empezó a moldearse. Se habló de restablecer la paz, de neutralizar una amenaza, de defender el orden, palabras limpias para un acto sucio, porque la muerte de Arias no era un accidente de la política, era una pieza de construcción, un ladrillo en el edificio del miedo. Después vino lo que siempre viene cuando un régimen quiere que el ejemplo sea completo: el silencio impuesto. Los cercanos aprendieron a medir cada frase, los antiguos aliados se apresuraron a demostrar obediencia. Los pueblos que habían vivido bajo la sombra protectora del caudillo entendieron que esa sombra ya no existía, y que ahora la única sombra era la del Estado, una sombra más fría, más alta, más impersonal. La desaparición de Arias tuvo un efecto inmediato. El noroeste quedó sin su figura de equilibrio. Durante décadas, él había sido árbitro y amenaza, protector y problema, según quien lo mirara. Pero su presencia obligaba a negociar. Su ausencia permitió algo nuevo: la obediencia sin negociación. Trujillo no solo eliminó a un rival, eliminó un modelo de poder alternativo, y eso era más importante que cualquier victoria militar. El régimen aprovechó el momento con una inteligencia brutal. No bastaba con matar al hombre, había que matar su posibilidad. Se reforzó el control, se reorganizaron mandos, se consolidó la vigilancia. La lección debía quedar clara. No existe refugio regional cuando el centro decide que eres enemigo. No existe monte suficiente, no existe apellido suficiente, no existe historia suficiente. Y sin embargo, la historia tiene una ironía que ninguna dictadura controla del todo. Porque al intentar borrar a Arias como símbolo, lo fijaron como mito. No un mito romántico de postal, sino un mito incómodo. El del hombre que vio venir el monopolio del poder y decidió no arrodillarse. Su figura quedó atrapada en una contradicción que define a muchos países. ¿Fue caudillo? Sí. ¿Fue parte de un sistema de armas y pactos? Sí. Pero también fue, en el momento final, la prueba de que el nuevo régimen no buscaba estabilidad, sino sumisión total. Con el tiempo, su nombre se volvió una clave para entender una transición. Arias pertenece a esa República Dominicana, donde el poder se disputaba entre regiones, donde la autoridad se ganaba en el terreno, donde la política era también una guerra de lealtades. Trujillo inauguró otra cosa:
Un Estado que no necesitaba caudillos porque podía fabricar obediencia con instituciones armadas, propaganda y terror. La muerte de Arias marca el punto donde una época se apaga y otra se enciende con una luz dura, blanca, que no deja rincones. Y ahí está el último giro, el más inquietante. Trujillo necesitaba a Arias vivo para justificar el miedo, pero lo necesitaba muerto. Para demostrar que el miedo funcionaba, la dictadura no se consolida solo con leyes, se consolida con ejemplos, y el ejemplo de Arias fue definitivo. Si podían derribar a un hombre con décadas de poder regional, podían derribar a cualquiera. Hoy, cuando se pronuncia Desiderio Arias, no se invoca solo a un guerrero, ni solo a un político, se invoca un choque de mundos. El mundo donde el poder tenía rostro y se discutía en persona, y el mundo donde el poder se vuelve máquina y te aplasta sin mirarte. Su vida fue una sucesión de alianzas, guerras y supervivencias. Su muerte fue una señal. El país entraba en una era donde el tiempo ya no lo marcaban los caudillos, sino el dictador. Y si algo queda flotando, como un eco que no se apaga, es esa imagen final. Un hombre acorralado no solo por soldados, sino por un sistema entero. Un hombre que entendió demasiado tarde que el enemigo ya no era otro caudillo, sino una estructura diseñada para no dejar sobrevivientes políticos. En esa comprensión, en ese segundo de lucidez amarga, se cierra su biografía y se abre, para el país, una de las noches más largas de su historia.